Hola, este es uno de el primer video acerca sobre Trastris-Tros. 1, 2, 3 de nuevo. El video acerca de el manejo y la programación en C#. C# entonces es uno de los lenguajes de programación que han venido a sustituir algunos otros, o intentado sustituir algunos otros lenguajes de programación, sobre todo en este caso Java. En principio, bueno, obviamente, tal como el nombre viene, proviene del lenguaje C. Y al igual que este es un lenguaje multiparadigma, pero que lleva la ventaja entonces de contar con el paradigma de programación orientada a objetos, el paradigma entonces funcional y el paradigma de lenguaje estructurado. Pues no sé, fue creado hace ya bastante tiempo, apareció más o menos en el año 2000, ya cuenta con una edad bastante adecuada. Pero bueno, entonces entonces para no hacer el cuento un poco más largo y para iniciar con esto, con la parte más sencilla del lenguaje, aquí voy a estar manejando entonces la primera parte de esto. Se puede desarrollar tanto en Visual Studio o en este programa que se llama SharpDevelop, que cuenta entonces con la mayoría de las librerías que tiene el Visual Studio. Bueno, en principio entonces para generar un proyecto se tiene que dar aquí en archivo o file, new, nuevo, solution o solución, también se puede apoyar mediante el atajo del teclado como control shift y n para generar una nueva solución. ¿Qué es esto de una nueva solución? Anteriormente en el lenguaje C solamente se creaban especies entonces así como de código fuente, y ese código fuente entonces era compilado para poder generar entonces el código objeto y de ahí generar el ejecutable. En este caso, a partir del C++ y por supuesto con el C# o el C gato, se requiere entonces de generar una especie como de proyecto en general que va a contar con diferentes tipos de archivos para crear entonces este ejecutable, pero que pueda tener a su vez control con una base de datos, a lo mejor un icono que identifique al programa, y bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? En general eso es lo que se maneja. Entonces, por esta razón más bien, es de que se tiene cuando se desarrolla un nuevo archivo, un nuevo proyecto en el C#, siempre se va a manejar como una solución, o así fue llamado entonces como por los miembros del equipo de Microsoft para el Visual Studio, y bueno, en este caso SharpDevelop todavía lo mantiene. Entonces, de aquí podemos ver que el SharpDevelop cuenta con diferentes lenguajes, entre ellos el Boost, C#, C++, el F#, Python, Ruby, entre otros, ¿no? Hasta el Visual Basic. Para empezar, bueno, vamos a empezar a trabajar con aplicaciones de consola, de la misma manera que se trabaja con el lenguaje C. Hay que observar aquí entonces en qué framework vamos a estar trabajando. ¿A qué se llama eso? El framework es un entorno de trabajo o marco de trabajo. Va a ser entonces un conjunto estandarizado de conceptos, criterios para resolver algún problema en particular. Va a representar entonces una arquitectura de software que va a contar con ciertas librerías, va a tener pues sí, diferente código que va a estar apoyando a nuestro lenguaje, o no, a nuestro programa. Entonces, al contar con estas librerías, pues nos va a evitar escribir código repetitivo. O sea, ya en algún momento ya alguien lo programó. También se permite hacer cosas avanzadas que a lo mejor uno no podría realizarlas, o tardaría uno en realizar este tipo de cosas como se hacía anteriormente en lenguaje C. El desarrollo entonces se hace un poco más rápido y se utilizan entonces muy buenas prácticas, o se utilizan las buenas prácticas de la programación que actualmente entonces se ha estandarizado para generar
estos proyectos o sistemas un poco más grandes. Por supuesto, el Microsoft.NET ha generado los .NET Frameworks desde hace ya bastante tiempo. En este caso voy a utilizar el framework 4.5.1, pero me parece que ya va un poco más avanzado, hasta el framework 4.8, hasta donde recuerdo. Pero bueno, con el 4.5.1, con las cosas iniciales no hay ningún problema, se puede trabajar perfectamente. Cuenta con la mayoría de las librerías con las que uno desearía trabajar. Y bueno, aquí entonces hay que seleccionar la aplicación de consola, y posteriormente entonces aquí hay que seleccionar o colocar el nombre de nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí prueba, ¿no? Después aquí en location o la dirección vamos a colocar entonces en dónde queremos trabajar dónde queremos dejar tal cual nuestro proyecto. Aquí lo voy a cambiar entonces a Sharp Develop. Y por supuesto entonces el nombre aquí se va a llamar el nombre de la solución de la misma forma. Hay que dejarle que cree un directorio para solución. Ese directorio entonces va a generar las carpetas, las primeras carpetas, las carpetas necesarias para que nuestro proyecto arranque sin ningún problema y contenga los archivos que de manera automática genera Sharp Develop para que todo funcione adecuadamente, ¿no? Entonces ya le damos en Create, y aquí es donde ya se va a observar el programa, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso vamos a tener aquí, vamos a hacerlo un poco más grande, aquí hacemos un poco más pequeño, nuestro sistema. El sistema es así muy sencillo de la ventana. Aquí vamos a tener algunas herramientas que por el momento no vamos a utilizar tal cual. De este lado unas propiedades que tampoco van a ser utilizadas hasta posteriormente, ya cuando se empiece a ver un poco de programación orientada a objetos, y sobre todo cuando se creen las interfaces gráficas de usuario. Ya estos dos paneles que tenemos aquí son los que vamos a estar manejando para que nos hagan la vida un poco más sencilla, y entonces aquí vamos a tener nuestro programa, y esta parte es donde nos va a mostrar errores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para ir haciendo ahí modificaciones en caso de que hayan algunos errores o advertencias. En este caso los programas de Sharp Develop, los programas del C Sharp, del Cgato, van a ser muy sencillos. En primer lugar, esta parte, aquí está esto, al igual que en el lenguaje C, se puede comentar mediante ¿cómo se dice? El diagonal y un asterisco. La ventaja de esto es de que si uno coloca el diagonal asterisco y empieza a dar enter, de manera automática el programa, ya sea en Sharp Develop o también en Visual Studio, va a ir colocando entonces un asterisco, infiriendo entonces que ahí se va a ir colocando varias líneas, entonces indicando qué es lo que se hace con el programa. Es una muy buena práctica entonces en un principio aquí manejar y colocar entonces qué es lo que va a hacer el programa, ¿no? Por ejemplo, poner el primer programa en C Sharp. También colocarle cuándo, la fecha, quién lo generó, generado por mí, el día de hoy. Y además qué es lo que hace el programa para y cuándo fue la última modificación. Por ejemplo, modificado el día de mañana, y el programa solo mostrará lo inicial del lenguaje Cgato, ¿vale? Y finalmente entonces cerramos con esto y ya tenemos la primera documentación que va a tener nuestro programa. Entonces, como recomendación es colocar entonces cómo se va a llamar el programa, por quién fue escrito, quién lo generó, cuándo fue generado y cuándo fue modificado, a su vez de una muy breve entonces explicación de qué es lo que está haciendo el programa. Posteriormente entonces aquí vamos a utilizar el Using System, que esto
sustituye a famoso include. Entonces con esto nosotros vamos a estar manejando las librerías. En lugar de colocar el include como en ese ANSI, aquí vamos a utilizar using y después colocar el nombre de la librería sin tener que utilizar el punto H, y tenemos que tener en cuenta que hay que colocar aquí el punto y coma. Vale, vamos a hacer uso con esto de algunos atributos y métodos del sistema en el caso de esta librería System, la cual se encuentra entonces, como mencionaba en un principio, en el .NET Framework que estemos manejando. Después aquí se va a colocar algo aquí que se llama namespace, que esto tiene algo que ver con la programación orientada a objetos. En este momento podemos dejarlo tal cual así, y después viene entonces class program. Estas dos cositas de aquí van a estar muy relacionadas entonces con esto de la programación orientada a objetos. Una se va a referir entonces a cuál es el entorno de programación en el que nos estamos manejando cuando ya los programas se vuelvan un poco más complejos y haya diferentes códigos fuente que se manden a llamar uno al otro. Y esta clase entonces tiene que ver también mucho con la programación orientada a objetos, que todo se va colocando en unas especies entonces como de paquetes que van a contener a su vez otros paquetitos. Pero bueno, ahorita entonces esto se puede dejar tal cual como un mantra. Se va a dejar así tal cual y ya, no hay ningún problema. Se dan cuenta entonces que se llama prueba es tal cual como nosotros nombramos el espacio de trabajo que estamos en este momento, valga la super redundancia, trabajando. Posteriormente entonces tal cual, ahora sí ya viene la función main. Al igual entonces que en el caso de lenguaje C, aquí también se puede colocar la función main, pero hay algunas digamos como que mejoras que va a tener aquí en el lenguaje C, en el C Sharp. Void main es como se había estado trabajando entonces con el C de manera normal, con C ANSI se trabajaba con el void main. Main, bueno, aquí en este caso entonces está con mayúscula. String args también entonces tiene que ver con los argumentos que se van a ir pasando en la línea de comandos de manera de cadenas de texto. Void quiere decir entonces que no va a regresar absolutamente nada a donde se mande a llamar. Static quiere decir entonces que se van a ir mandando a llamar las diferentes bueno, para que se empiecen a mandar a llamar funciones de manera estática, se tiene entonces que referir a ellas con esta palabra clave, y solamente aquellas que cumplan con esta de que se coloquen con esta palabra clave de static se van a poder mandar a llamar entre ellas. Si yo coloco alguna función que posteriormente se va a hacer dentro de este programa que no cuente con la palabra static, no va a poder ser mandada a llamar dentro de la función main, que después entonces también va a tener que ver mucho entonces con la programación orientada a objetos, que va a permitir entonces ir sorteando todos este tipo de palabras clave para ir generando entonces una programación mejor estructurada, y que posteriormente entonces estos programas puedan ser utilizados por otras personas. Aquí vamos a tener entonces una que va a ser pública. Esta también pertenece a la programación orientada a objetos y se puede dejar hasta ese momento aquí. Finalmente entonces vendría console.writeLine. Esto es nuestro famoso printf que se utilizaba en el C ANSI, ¿vale? Entonces el console.writeLine va a escribir una nueva línea. Sin embargo entonces va a haber una pequeña diferencia entre el writeLine y el write, que es el que tenemos aquí abajo. Para el caso del writeLine, este printf va a tomar de manera pues automática esto, un diagonal n. ¿Qué significa esto? El salto de línea o el retorno de carro que se colocaba entonces para ir
colocando en bueno, lo que se imprimía entonces en la consola, con un salto de línea en diferentes, ir tomando entonces diferentes líneas. En el caso del WriteLine, esto no lo va a contar, no va a contar con un diagonal N, y nada más se va a imprimir el texto que se coloca entre comillas. Finalmente, entonces, este read key true nos va a indicar una especie entonces de getch, que es entonces esperar a que se coloque, o más bien que se presione una tecla. Y aquí entonces en este caso sería el printer, que es aquí entonces, como decía, esperar una tecla para que el programa ya termine o siga realizando alguna acción. Bueno, finalmente entonces esto lo podemos guardar, y tal cual como siempre se le puede dar aquí de esta manera que compile el programa. Es bastante importante aquí observar que se requiere de generar o de construir entonces tal cual el código fuente o crear la solución, que lo ideal siempre es generar la solución. Cuando ya se genera aquí la solución que dice build finishes successfully, que no hay ningún problema, se puede ver aquí entonces task list. Esta es bastante interesante, esta parte, que se puede ir colocando diferentes pues como etiquetas para que vaya el programa aumentando entonces su documentación. Pero bueno, aquí tenemos esto, la salida entonces, que la construcción del programa y la compilación y todo se ha generado sin ningún problema, y que fue que se construyó sin problemas, ¿no? Bueno, ahí está, tal cual. Entonces, ahora sí, viene la parte importante. Aquí se puede entonces correr o ejecutar el programa para ver qué tal está funcionando. Y ahí está. Simple y sencillamente el programa de siempre, el Hola Mundo, que aquí entonces va a mostrar el console WriteLine, genera entonces un salto de línea sin tener nosotros que colocar el diagonal N, y finalmente entonces aquí viene press any key to continue, aquí sale, y espera entonces a que nosotros presionemos una tecla para que funcione. Y bueno, entonces ese sería el primer programa que se genera de manera automática por el código. Pero bueno, entonces esas serían lo más básico que se manejaría entonces en el C#. Pues bueno, entonces aquí termina este pequeño video. Adeu.